Ok, listo. Gracias por acordarme de la grabada de la clase y listos para el combate entonces. Ok, entonces, les decía que en el núcleo, entonces arrancamos con el ADN. En el núcleo, ahí arranca el flujo de la información genética, arranca con la replicación de la molécula de ADN, porque ahí lo que estamos haciendo es perpetuar la información genética, ¿no? Adicionalmente, entonces, el punto acá importante es ver que la molécula del ADN es transcrita, es decir, se coge parte de esa información, se transcribe y se produce un RNA mensajero, pero ya nosotros entendimos que no solo se produce un RNA mensajero, que se producen varios tipos de RNAs, porque no podemos definir un gen como lo definíamos antes, cuando se decía que pues un gen era una secuencia de ADN que codificaba proteína. Esa era la definición antigua. Ahora nosotros estamos en la modernidad, ya sabemos que un gen es una región del ADN que codifica un RNA o que produce un RNA funcional. En este caso nosotros pues vamos a hacer todo el recorrido de esos RNA, de ese RNA mensajero. Vamos ahora, en este momento estamos en el proceso de transcripción y una vez finalicemos esto vamos a hablar del proceso de traducción, que es lo que nos compete en las próximas clases. Por ahora entonces estamos en este punto. De la transcripción, vamos a recordar, hemos dicho rápidamente que pues es un proceso donde también se conserva la información. A partir de una de las dos cadenas se transcribe un mensaje y se obtiene una cadena de ARN. ¿Listo? Ya habíamos hablado de estas diferencias entre las cadenas de ADN, entre los ácidos nucleicos, ya eso es, digamos, algo mucho más tangible para nosotros porque lo estamos viendo desde de biología celular, estamos trabajando esa parte. Y entonces nosotros aquí ya vamos a hablar entonces de las características grandes de la transcripción. Nosotros aquí podemos decir que la transcripción entonces es selectiva, porque tenemos un punto de inicio y terminación, y eso fue lo que vimos la clase pasada. Es conservadora, por lo que ya hablamos, es monocatenaria porque produce una sola cadena de ADN, pero conservando la información de la paternal o de la cadena molde más bien. Y es antiparalela y complementaria, pues porque aquí se tienen que conservar todas las características de los ácidos nucleicos como lo hemos hablado hasta el momento. Es decir, que va a ser complementaria y si yo estoy en 5', 3', pues la que complementaria va a ser 3', 5'. Es algo como ya muy lógico para nosotros, pues porque ya lo hemos venido trabajando. Y adicionalmente el proceso de transcripción está regulado, o la polimerización en la transcripción la hace una RNA polimerasa. Y la dirección de síntesis, dijimos, es la misma que tiene la DNA polimerasa. Ya nosotros hablamos de estos tipos de RNAs, yo en esto no voy a hacer mucho énfasis, pero ya voy a empezar a hacer énfasis para recordar en qué es un gen, qué es un gen, sobre todo en la parte estructural. Ya la definición de gen la dimos también, en eso tampoco me voy a detener, pero sí vamos a empezar a hablar entonces de lo que podemos encontrar en una región genómica que ya hemos caracterizado, ¿listo? Entonces, inicialmente hablamos que un gen procariota, como recordéis, un gen procariota se conoce como un operón, ¿listo? Entonces, el operón es la unidad completa, la unidad genética completa, o sea, todo esto es un gen, ¿sí? Que está formada por ese grupito de genes que va a dar lugar a una proteína, a un conjunto de proteínas, básicamente. Y cada una de esas proteínas va a tener una función importante en un proceso metabólico determinado. Si estamos hablando del operón lactosa, estamos hablando que ese operón, toda esta estructura, va a producir o tiene la información para que se produzca las diferentes proteínas que van a degradar la lactosa. Entonces, los operones en las bacterias, entonces contienen los genes que van a producir proteínas, varias proteínas, para degradar o para producir una molécula determinada a nivel metabólico. ¿Qué características tienen los operones? Tienen un promotor, tienen operadores, tienen los diferentes genes y una secuencia terminadora. Por eso lo habíamos dicho, el proceso de transcripción es un proceso que tiene inicio y tiene final. ¿Listo? Habíamos dicho también pues que en bacterias o en procariotas generalmente la replicación, la transcripción está regulada por las necesidades ambientales que tenga la bacteria. ¿Listo? Y eso lo vamos a ver un poco más en detalle cuando hablemos de regulación de expresión.
En el otro sentido, pues, el otro concepto adicional es la parte de policistrón. Vamos a definir como cistrón cada gen que tenemos aquí. Cada gen es un cistrón, digámoslo así. Y ya cuando hablamos de que es un policistrón, estamos diciendo que cada operón tiene la información para codificar una proteína, varias proteínas. Entonces, cada operón te va te da la información para poder procesar todas las proteínas necesarias para una ruta metabólica, para una función metabólica determinada. Eso es como recorderis de que es un procariota. Hablamos del operón como un regulador de expresión y el promotor también como ese que marca el inicio de la transcripción. Muy bien. Luego hablamos de los genes eucariotas y dijimos que es que esto es un monocistrón. Y cuando decimos que es un monocistrón, es que de aquí, de esta información genética, solamente se va a producir una proteína, ¿listo? Que está en esta región. Que en el genoma, en el ADN, vamos a tener DNA, vamos a tener los intrones y los exones, ¿sí? Y que después cuando se transcribe, pues se quitan los intrones y se dejan solo los exones, ¿cierto? Eso es lo que estamos viendo ahí. Bueno, en un momento, por acá me están escribiendo. Problemas de conexión. Listo. Entonces, podemos decir también, con relación a este tipo de genes, a los procariotas, a los eucariotas, genes eucariotas, que entonces acá, pues ya vamos a tener más promotores de los que habíamos hablado, los que habíamos reconocido para un gen procariota. Y aquí recordemos entonces que estamos hablando de un promotor proximal, un promotor basal, proximal y distal, que es el que estábamos hablando en la clase pasada. Y habíamos dicho que pues hacia acá era el más 1, cuando decíamos después del inicio de la transcripción, ese primer nucleótido que se pone ahí es el más 1, y antes del punto de inicio de la transcripción es menos 1, o pues ya se codifican en negativos. Corriente abajo es todo lo que va de más 1 hacia, que se va después del punto de inicio de la transcripción, y corriente arriba es todo lo que está antes del punto de inicio de la transcripción. ¿Listo? Digamos que son como codificaciones que uno utiliza como para poder describir un gen, describir una característica puntual de ellos. Aquí vimos esta imagen también, donde hablamos del promotor basal, de los proximales y los distales. Dijimos que estos también eran muy regulatorios de este promotor basal. Y ahí vamos, aquí están los intrones exones. Dijimos que todo esto es en el ADN genómico, ¿sí? Y ahí vamos, Juan Martín. Profe, pero entonces el más 1 sería a partir de la terminación del promotor basal, empezaría más 1. A partir del inicio de la transcripción, ¿sí? Lo Ok, puedes ver así. y el menos 1 empezaría, digamos, donde comienza el promotor basal. Antes del punto de inicio, no, digamos que este es el, espérate, O sea, el este menos es 1 el, puede abarcar parte del promotor. sí, claro, ya lo que va para acá es Ah, vale, promotor. Entonces este vale, es más vale. 1, que es el primer nucleótido, punto de inicio de transcripción. Para atrás esto ya es promotor basal y luego distal y las regiones intergénicas que pues estábamos hablando ahorita. Ah, listo, profe. No, es que tenía esa confusión ahí, sí se consideraba menos 1 del promotor para atrás, pero entonces incluye menos 1 ya incluso los nucleótidos que forman parte del promotor. Sí, claro, porque ahí es, Listo. recordemos que el promotor y todas son regiones regulatorias que están ahí en el ADN. Entonces, pues sí, Sí, señora. sí. Listo, ya, eso era, profe, gracias. Listo, pues, entonces nosotros quedamos ahí. La clase pasada nos quedamos en ese punto, ¿no? En ese punto de la transcripción. Entonces, ahorita vamos a hablar de cuál cadena molde es la que se usa para hacer la transcripción. Bien, entonces asumo que hasta ahí estamos bien en cuanto a la característica de los genes, ¿cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? Todos. Una Sí, preguntita, señora. una Listo. preguntita. En el operón, que es policistrónico, pueden ser menos de 3 genes o más de 3 genes los que transcriban? O 3 genes, Claro, puede varía el ser número de más. genes, Ah, bueno, varía. dale. Depende de, por ejemplo, depende de qué tipo de proteínas se necesiten para el proceso metabólico que sea. ¿Sí? Entonces si es degradación de lactosa, entonces ahí son 3, 4 proteínas. Si es producción de triptófano, son 3, 4, 5 proteínas más o menos que están allí. ¿Sí ves? Listo, listo. Sí, profe, Listo. muchas gracias.
Listo, pues. Entonces, vamos a empezar en este punto. Yo les había dicho a ustedes, bueno, y ustedes vieron los videos, ¿no? Yo les dejé sobre esto. Esto ya debería ser más, es un repaso. Cuando hablamos de la transcripción, nosotros hablamos de cuál era la cadena molde y cómo se determina la cadena molde. Entonces, ahí, ¿qué entendieron ustedes y cómo lo trabajaron? ¿Qué tienen en mente? Entonces, aquí yo voy a ir llamando personas, ¿listo? Vamos a irnos con Gabriela García. Hola, profe. Hola, Gabriela. Bueno, Profe, dime. pues yo entendí que, digamos que las dos cadenas, ambas van a poder funcionar como un molde porque esto va a depender el inicio pues de la transcripción de cuál sea la orientación que tiene el promotor. Entonces, usted pues en el video tenía una imagen en donde como mostraba que si es en la cadena, ¿cómo es? Creo que en la cadena 5-3', o sea, se sintetizaría en direcciones contrarias si es una cadena o si es la otra. No sé si me comprende a qué me refiero. Sí, sí, te entiendo, claro. Yo te entiendo Ajá. perfecto. Y pues que sí, va a depender es de la orientación que tenga el promotor y pues él se orienta de tal manera que se pueda sintetizar la cadena en dirección 5', 3'. Exactamente. Entonces, Eso así. esto es lo que menciona Gabriela, y esto era lo que estaba pues en el video también que les explicaba a ustedes con relación a esto. Y es que básicamente vamos a tener la cadena vamos a tener la cadena 5', la cadena 3', ¿sí? Dentro de esas cadenas, entonces, si nosotros nos fijamos, normalmente la cadena molde sería la 3', 5'. ¿Por qué? Sergio. No, pero yo era para otra cosa, pero no terminé esto. Ah, bueno, pues listo. ¿Por qué la cadena 3', 5' sería la molde? Juan Martín, Para poder Juliana. construirla, No, para poder dale, Juliana. construirla en dirección 5-3, profe. Listo. Pues para que quede complementaria O sea a la que que, se debe construir. exactamente, el primero porque, dale. No, pues que la actividad, digamos, de la ARN polimerasa va en el mismo sentido que iba la ADN polimerasa. Entonces, que en este caso suele usar la 3', 5' para sintetizar en orden 5', 3'. Listo. Y quiero que vayamos más allá. Alguien que me explique por qué la polimerasa va en sentido 5'. ¿Por qué sintetiza en sentido 5'? Profe, porque en el extremo 3' está el sitio de unión para hacer el enlace de fosfodiéster y hacer bueno, añadir los nucleótidos. Muy bien, entonces acordémonos ahí de que tiene que ver con la estructura, con la forma como la polimerasa va alargando, va haciendo el alargamiento o la polimerización y como lo está diciendo Natalia. Sí, Natalia, con relación, va haciendo el alargamiento desde el extremo 3' hacia el extremo 5'. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos es una síntesis en dirección 5', 3' y es lo que nosotros podríamos siempre esperar. Sin embargo, aquí en este caso, como nos lo decía también ahorita Gabriela, básicamente la dirección de síntesis la va a dar el promotor. Entonces, lo decía Gabriela ahorita, si yo tengo 3', 5', la dirección de síntesis es para allá, porque ella va, la RNA polimerasa va a sintetizar 5', 3'. Entonces, por lo tanto, los promotores tienen que ir ¿en qué dirección? Hacia acá, ¿cierto? Por el contrario, si la cadena molde es la 5', 3', la de arriba, entonces la dirección de síntesis ¿hacia dónde va? De aquí para acá. ¿Hacia dónde tiene que estar ubicado el promotor? Hacia acá, hacia esta dirección. Es un concepto muy sencillo que nos permite entender, pues básicamente que el material genético no se pierde, que cualquiera de las dos cadenas pues pueden ser recurso para hacer transcripción y que pues básicamente todo va a depender de dónde esté ubicado el promotor, que es el elemento que regula el inicio de la transcripción. ¿Vamos bien hasta ahí?
Sí, profe. ¿Por qué el promotor debe ubicarse en el sentido contrario? Porque si, por ejemplo, estamos 5', 3', ¿cierto? Entonces, resulta que si el promotor estuviera, entonces vamos a hacer algo aquí que yo creo que por aquí va tengo que dar claridad por este lado. Esta es la cadena de ADN. Y vamos a dibujar aquí dónde está el promotor y dónde está el punto de inicio, ¿listo? Entonces, voy a ponerlo sencillito. Promotor basal. Y aquí voy a trabajar solo con el promotor basal, porque ya de ahí, no es pulso, no es pulso. Es que Zoom me da la posibilidad, miren mi pulso, les voy a mostrar mi pulso. Este es mi pulso. Bueno, entonces, aquí tenemos el promotor, ¿sí? Este es el promotor, te lo voy a poner aquí. Promotor. Voy a ponerlo por acá, ahí sale un poquito, pero bueno. Y acá, hacia esta parte de acá, voy a borrarlo porque me va a dejar eso todo feo. De aquí hacia acá, de este punto hacia acá, va a ser el +1, ¿cierto? O sea, el punto de inicio, este es el punto de inicio de la transcripción y esto sí lo voy a poner acá arriba. Dice punto de inicio de transcripción. Va a ocurrir justo ahí arriba. Entonces, si esta cadena, vamos a ponerla acá, que es como el ejemplo que tenemos abajo, ¿no? La cadena de abajo. ¿Listo? 5', 3'. Entonces, en este sentido, si el promotor va para acá, y el otro concepto que tenemos que tener en cuenta es si la polimerasa, la RNA polimerasa, sintetiza en dirección 5', 3', será que con este promotor, como lo tengo ubicado en esta dirección que está, ella puede empezar a sintetizar, teniendo en cuenta que la cadena molde que se va a sintetizar a partir de esta, porque como el ADN es antiparalelo y complementario, entonces la complementaria a esta sería 3', 5'. Pregunto, me contestan por acá, por el cosito, quien me preguntó ahorita. ¿Podría entonces, a partir de esta cadena que estamos viendo acá, la RNA polimerasa sintetizar esta cadena molde con la orientación que tiene este promotor? Perfecto. Entonces, por eso es que en este caso, para esta cadena, ¿sí ves? Tendría que ser, el promotor tendría que estar ubicado hacia acá. Digamos que el punto de inicio de la transcripción debería estar acá. Y el promotor debería estar aquí. ¿Sí la entiendes? ¿Sí me hago entender ahí? ¿Por qué? Porque es que aquí ya sería 3', 5'. La complementaria, ¿cómo la sintetiza? 5', 3'. ¿Listo? Ese es el truco. No más. Simplemente es tener en cuenta y recordar esas direcciones de síntesis. ¿Listo? Entonces, eso es lo que va a pasar acá. ¿No entendiste? ¿Qué parte no entendiste? ¿Qué te ocurre a menudo? ¿Qué no entendiste? Específicamente dime que yo me devuelvo y te explico. Laura Guiño, Laura. No quiere decir, no te vayas a confundir con esa parte, ya voy. No quiere decir que el promotor cambie de dirección, no. Esto es ADN, ¿listo? Esto que estamos viendo es ADN. El promotor es una secuencia, simplemente es una secuencia que está ubicada en el ADN, ¿listo? No es que el promotor va a invertirse, no. Él está codificado así, o sea, esa información ya está en el ADN. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Pues que básicamente en la cadena 3', 5', pues en el ADN normalmente vamos a tener genes, que es lo que estamos diciendo, y se han identificado en los promotores, ¿sí? Entonces, este es el gen, esto es lo que se va a transcribir, el promotor está aquí.
Pero entonces, ¿qué se ha descubierto? Que cuando tenemos 3', 5', cuando tenemos una cadena que es 3', 5', gracias, mamita. Cuando tenemos una cadena que es 3', 5', el promotor entonces va a estar ubicado en la dirección hacia acá. ¿Qué han encontrado? Que eso pasa, que el promotor está antes del punto de transcripción, o sea que va desde, sí, en la dirección 3, para que pueda sintetizar dirección 5', 3', ¿bien? ¿Qué han encontrado? Que la cadena que antes se pensaba no podía ser molde, que es la 5', 3', sí puede ser molde porque aquí hay también promotores, han identificado promotores, pero que van para el otro lado, para que ella pueda transcribir. No quiere decir que es que en el proceso la información se cambie, no, eso ya está en el ADN. ¿Sí es claro? ¿Sí? Listo. Súper. Profe, o sea, si en esta la dirección 3', 5', no va. O sea, busca Claro. otro que esté. Ajá. Porque siempre va a transcribir, a sintetizar en 5', 3'. Exactamente. Exactamente, entonces digamos que ahí lo que se ha encontrado, por eso es que antes se decía, es que esto que les estoy contando, esto es nuevo. Si ustedes van a leer Alberts o van a leer textos un poco más de años anteriores, les va a decir como que no, esto que me están diciendo por acá, no, los primers, los promotores no se, ya, un momentico, yo anoto para que no se me olvide. Y hubo otro comentario que también tengo que mencionar, proteínas diferentes, listo. Ya voy con lo que me acaban de comentar por acá. Espérate que se me fue lo que estaba diciendo. Se me fue lo que estaba diciendo. Que antes se pensaba que solamente una Listo. podía... Sí, eso. Entonces, ¿qué pasa? Que antes lo que se pensaba era que... Lo que se pensaba antes era que solamente la cadena molde era la 3', 5'. Eso era lo que se pensaba, que era nada más esa podía codificar, o sea que la 5'3' no servía, no se podía transcribir a partir de ella. ¿Qué se ha encontrado hasta ahora? Pues que sí hay codificación a partir de la cadena 5', 3', que hay promotores que van en la orientación adecuada para que la RNA polimerasa pueda codificarse. Eso es todo. Entonces, eso es lo que estamos diciendo acá, que se ha identificado que esas secuencias están en el ADN. Segundo punto, un comentario que ustedes hicieron. Es que esta sección entonces produce proteínas diferentes, claramente. Ese es el punto más importante y me encanta esa asociación que están haciendo, porque es que ahí es donde uno entiende el por qué también esa 5', 3' se tiene que codificar, porque si no es información perdida. Digamos que de 3', 5' salen unas proteínas, pero si yo me voy de 3', 5', así sea la complementaria, la secuencia es diferente y la proteína es diferente. ¿Sí ven? Entonces el recurso de información genética que se tiene ahí es grandísimo. Es muy grande la información que se está obteniendo allí. Ahí me siguen. Entonces, el otro punto que tocaron que es importantísimo que no se me vayan a confundir. Ojo, aquí lo que estamos haciendo hasta el momento es identificando en el ADN genómico, o sea, lo que está en el núcleo, no se ha transcrito nada. O sea, ahí estamos hablando solamente, estamos caracterizando los genes. ¿Qué es un gen? Una región de ADN genómico que va a codificar un RNA molde. Démosle significado a esa definición. Es del ADN genómico. Esto es ADN genómico. Por lo tanto, yo no puedo pensar que el promotor se va a quitar de acá. Eso está en el ADN. ¿Listo? La cogen ahí. ¿Qué se va a perder después? Cuando hablábamos de que se quitaba la primasa y eso es replicación. Ya estamos en otro cuento. ¿Sí? Yo sé que este tema, y eso es lo que nos va... Ay, miren a mi madre. Sí, mi madre es hermosa. Entonces, ¿qué vamos a ver ahí, muchachos? Aquí vamos a estar viendo procesos que son muy similares, ¿sí? Que tienen información muy similar, pero que pues obviamente están teniendo productos diferentes, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que aquí estamos hablando de ADN. ¿Listo? Estamos hablando de... No.
Estamos hablando del ADN y ahí estamos identificando esas regiones genómicas. Entonces, el promotor, aquí estamos hablando no estamos hablando de replicación, por eso no quitémonos de la cabeza que aquí se pueden borrar los promotores, no pensemos en eso, ¿listo? Porque aquí ya estamos hablando de transcripción. Estamos identificando en el ADN cuáles son las regiones genómicas que, digamos, son las que marcan el punto de inicio de la transcripción y el final. ¿Listo? Súper. Ok, entonces vamos a ir avanzando por aquí. Esto es lo otro que les decía con relación a la transcripción, que esto es como lo mismo que les estaba diciendo ahorita, que la cadena molde es la 3', 5', pero que realmente puede ser la 5', 3' también, por lo que ya hablamos. Entonces esto yo creo que ya está claro. Si no está claro me dicen y lo volvemos a repetir. Ahora viene este cuento de a qué hace referencia la palabra monocistrónico y policistrónico. Yo aquí solamente quiero saber comentarios. María Fernanda. Bueno, profe, pues eso ya lo vimos, ¿cierto? Entonces, policistrónico vendría siendo que tiene la capacidad de producir varias proteínas distintas, que normalmente son en las células procariotas, y es porque tiene varios codones de iniciación de A u G. Mientras monocistrónico es que solamente va a tener la capacidad de producir una sola, por lo que tiene solamente un codón de iniciación A u G. Sí, podríamos verlo de esa manera. Sí, María Fernanda, está bien. Muchísimas gracias. Paula. Profe, yo tenía una pregunta con Dime. respecto a eso. O sea que en los procariotas hacen como varias proteínas a la vez. Eso es lo que no entiendo. En los procariotas sí, ese es el punto, que a partir de un operón se producen varias proteínas. Claro, o sea, pero nunca necesitan como solo una, sino que siempre necesitan todas las proteínas. Todas, exactamente, sí, porque ellas están produciendo, ya voy para lo de los codones, que ellas están produciendo varias proteínas. Entonces esas proteínas están asociadas a una misma ruta metabólica en procariotas. Entonces ellas se activan cuando necesitan degradar algo muy específico o cuando necesitan producir algo muy específico. Claro, ya entiendo, listo. Gracias. En procariotas, es así. Bien, con lo de los codones, lo que pasa es que como no hemos visto traducción, pues se me olvidó quién fue quien nos hizo el comentario de lo del Navia, María Fernanda. María Fernanda. El operón es como, sí, tal cual, el operón es como el exón de los eucariotas, tal cual. Entonces, María Fernanda nos estaba diciendo, es que mira, en el operón vamos a tener varios AUG. Yo lo proceso y les digo sí, pero pues por ahora no nos enredemos con la parte de traducción. El AUG es el codón de inicio para hacer traducción, se lee como una metionina. Entonces, por ahora no hemos visto esa parte, no se me enreden con eso, o sea, no me enganchen ahí. Simplemente es que vamos a tener varias proteínas, varios genes que se van a codificar varias proteínas. Ya, lo del AUG lo hablamos después, ¿sí? El operón de las procariotas tienen más genes. Sí, pueden codificar más genes. En eucariotas se codifica un solo gen, pero ya les voy a mostrar algunas diferencias ahí. ¿Listo? Vamos a avanzar por acá. Entonces, ya la parte del policistrón y monocistrón creo que quedó muy claro para todos. Si no, pues me lo hacen saber. Y ahorita pasamos al otro punto. Con un esquema describe el proceso de transcripción. En eucariotas, un gen codifica para una sola proteína. Exactamente, eso es policistrón. Listo. Con un esquema describe el proceso de transcripción en procariotas. Divide el proceso en inicio, elongación y terminación. Entonces yo aquí voy no sé si alguno de ustedes tiene ese esquemita hecho, que nos lo pueda compartir o lo quiera compartir. O más bien avanzamos. Pues yo hice como un cuadrito comparativo, como... pero no es... No. No, entonces mejor, gracias Tati, pero entonces hagamos una cosa, más bien yo lo voy explicando y más bien ese cuadrito comparativo lo dejamos para el final porque sí me sirve para poder cerrar tema, ¿listo? Bueno, profe. Hagámoslo así más bien.
Yo me acuerdo de hacer esa parte, listo. Entonces vamos a empezar y volvemos a dividir aquí el inicio, la elongación y la terminación de la transcripción para procariotas y eucariotas. Arrancamos con procariotas, ¿listo? En procariotas, ¿qué tenemos? En procariotas, entonces, acordémonos que tenemos un promotor, ¿cierto? Y tenemos una ARN polimerasa. Entonces, el promotor, ¿dónde es que está ubicado el promotor? Desde el punto de inicio. El punto de inicio, pero dentro de los ácidos nucleicos, ¿dónde es que está ubicado el promotor? -1. ¿En dónde? Pues en las posiciones -1. Sí, en -1, muy bien, pero ¿de qué ácido nucleico? ¿Dónde está ubicado el La promotor? caja tata. ¿Listo? ¿En qué ácido nucleico? ¿El ADN? ADN, ¿listo? Todo lo que dijeron ahora está muy bien. En la región -1 es la caja tata, el promotor es la caja tata, pero eso está en el ADN. Lo que se va a producir acá entonces es el ARN. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién reconoce el promotor en un procariota? Profe, si mal no estoy, es un complejo que se llama factor sigma. Factor sigma, sí. El factor sigma, muy bien. Entonces, el factor sigma es el factor que está en la polimerasa de la... Y aquí hay un error que me dolió, es con ese. En la polimerasa está en la ARN polimerasa que va a hacer la transcripción. Entonces, dentro de la ARN polimerasa, esa ARN polimerasa tiene un núcleo enzimático que primero lo que hace es abrir la doble hélice de ADN de la bacteria, y segundo, va a tener allí mismo un dominio que es el factor sigma. Ese factor sigma es el que reconoce al promotor de ese operón, de la región que se va a transcribir, perdón, sí, bacteria porque estamos hablando de procariotas, ¿listo? Esto es procariotas, vamos a hablar ahorita de eucariotas, pero esto es procariotas. Listo. Entonces, aquí viene el factor sigma, reconoce el punto de inicio de la transcripción y empieza la transcripción. ¿Listo? ¿Cómo ocurre la transcripción aquí? Igual, o la síntesis es igual a como lo habíamos visto para la ADN polimerasa en la replicación. Habíamos dicho que entre un nucleótido y el otro se genera el enlace fosfodiéster. Aquí viene y ocurre lo mismo. Por eso aquí también se necesita magnesio, porque se necesita hacer también el ataque nucleofílico para que ella pueda extender. ¿Listo? Entonces, el proceso, digamos, es el mismo, pero la diferencia, el proceso de formación de enlaces covalentes, o sea, de enlaces fosfodiéster, es lo mismo, porque ya lo habíamos visto en cuanto a la estructura del ácido nucleico, que eso no cambia. Pero la diferencia es que aquí el molde es una cadena de ADN y se va a producir una cadena de ARN, o sea, los nucleótidos que se van a usar ahí son para hacer RNA. Ahora bien, ¿cómo es el proceso de transcripción? Alguien que me cuente ese proceso, o si tienen dudas, pues empezamos con dudas. La caja tata sí es un promotor basal, pero en eucariotas, no está en procariotas. ¿Listo? Silvio. Pero pues primero vamos a tener que levantar el ADN pues normal. Entonces el factor sigma de la ARN polimerasa va a reconocer el promotor y va a acomodar la cadena para Silvio, buscar el punto. Dime. ¿Tú puedes interactuar acá con el tablerito este? ¿Puedes rayar? Ve Sí. rayando, ve rayando. Voy. Yo tengo una preguntita antes de todo, qué pena. ¿El factor sigma es un dominio de la ARN polimerasa o es otra molécula? Súper, súper bien, la tienes clara, es un dominio. Julián, Listo. José Julián. Sí, es un dominio, por eso, exacto, es una partecita de la RNA polimerasa que le permite reconocer allí. Muy bien, súper. Silvio, dame un momentico, yo voy a explicar una cosa acá que me acaban de escribir en los comentarios, que es la caja tata y por qué se llama tata. Pues la caja tata ya sabemos que es un promotor y se llama tata porque tiene repeticiones timinas, adeninas, por eso es tata. ¿Listo? Nada más por eso, es una cosa súper sencilla. Listo, ahora sí, Silvio. Entonces vamos a tener que va a entrar el ADN normal a la ARN polimerasa. Entonces, allí se va a reconocer el promotor
y se va a acomodar la cadena, o sea, la acomoda de manera que se pueda encontrar el punto de inicio de la transcripción. Entonces, cuando la cadena está separada completamente, después del rompimiento de los puentes de hidrógeno, va a iniciar un proceso de síntesis abortiva. Es decir, va a intentar sintetizar, pero no lo va a conseguir, porque el factor sigma, que todavía está metido allí en la RNA polimerasa, la va a estorbar. Entonces, sintetiza pequeños fragmentos, chiquiticos, que no son, pues son como de 9 nucleótidos o así, y no sirven de nada, y los va liberando. Y yo tengo una pregunta ahí, pero no sé qué se hace con esos fragmentos cuando se liberan. Se pueden degradar. Hasta el momento se piensa que se degradan, pero yo, pues, la verdad, no digo nada porque parece que hasta de los intrones se procesan, por ejemplo, microRNAs. Entonces, en teoría se degradan, pero es posible que puedan servir para algo. Entonces, bueno, sí, sigo. Después de que ya, pues, ese el proceso de síntesis abortiva, ahí sí se le libera el factor sigma. Como ya se liberó, ya se va a poder producir la elongación de la cadena de ARN mensajero. Después de que ya está completa la cadena, una manera de, pues, liberar el ARN es a través del proceso tallo-bucle, que es que se pliega sobre sí misma, como cortándose, como diciendo ya, terminemos, y ya queda libre la cadena de ARN polimerasa, la de ADN se va, y el factor sigma se vuelve a unir a la ARN polimerasa para buscar otro ADN y seguir con otro proceso de transcripción. Muy bien, Silvio, muchísimas gracias. Ese proceso está supremamente claro. Ay, Silvio, tu apellido, Osorio. Acá lo que se libera es el RNA, no, porque tengo una duda desde el inicio, la transcripción se hace a partir de la cadena. Oh, me quedé corticada, se hace a partir de la cadena, no sé, no lo alcancé a leer. Bueno, hecha en la replicación de la, claro, o sea, es una cadena de ADN, sí, es una cadena de las que se obtiene la replicación de ADN. Acuérdense que cuando se replica el ADN, esa información se reparte en las células hijas, ¿no? Entonces, lo que se tiene allí es lo que uno puede transcribir después. Entonces, esto me parece que está muy claro. No sé si tengan dudas, Valentina. Profe, es que en el video mencionaste algo de que habían como dos maneras de que ocurriera el proceso de terminación, que una era el tallo bucle y la otra era una proteína que inducía como el desensamblaje. Exacto, sí, súper. Entonces, ¿qué determina eso? Que suceda de una manera y no de otra. Mira, sí, de esa parte no se ha descrito completamente. En esa parte puede ser la misma cadena o puede ser la proteína Rho que haga la, digamos, de la desestabilización del todo el complejo de proteínas. Pero no se sabe exactamente cuál de los dos es el que más prime en un momento determinado. La proteína Rho. ¿Qué pasa con ese ADN? Sigue almacenado en el núcleo normal, como pues, si nada hubiera pasado. Rho, esta está la proteína. Así como la estoy escribiendo por acá, mírenla aquí. Con H, ¿listo? Así se llama la otra proteína que les mencionaba. Entonces, ¿qué pasa con el ADN cuando se acaba la transcripción? Exacto. La proteína Rho es la otra proteína, digamos que para poder terminar la transcripción pueden ocurrir dos cosas, que se forme un tallo bucle o que llegue una proteína y genere el desensamblaje, ¿listo? Entonces el desensamblaje lo puede generar esa proteína Rho. No ocurren al tiempo. Una cosa es la replicación, me está preguntando que si la replicación y la transcripción se hace al tiempo. No, son dos, sí, no se hace al tiempo, se hacen en dos momentos diferentes. Acordémonos que la replicación ocurre en un momento muy específico, que es el punto donde se está haciendo la división celular, donde se está haciendo mitosis, es la fase S, por eso no podemos coordinar, no podemos como concatenarlo ahí. La transcripción ocurre después de que ya se ha dividido la célula y entonces necesita empezar a
a producir genes, a expresar genes para empezar a diferenciarse o para empezar a funcionar. Pero una cosa es la replicación, otra cosa es la transcripción, son dos procesos que van aparte, ¿listo? Profe, y pues adicionalmente, pues la transcripción se debería dar en todo momento en la célula, aunque esta ni siquiera esté en replicación, ¿no? Por ejemplo, una neurona nunca se replica, pero siempre tendrá que estar produciendo proteínas, por lo que siempre va a tener que haber transcripción, ¿no? Sí, 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 siempre, siempre. La transcripción, es que la transcripción es lo que nos permite, lo que nos produce proteínas. La proteína Rho hace eso, sí, estamos de acuerdo con el comentario que me acaban de hacer. Claro, todo el tiempo las proteínas, pues ustedes saben, son los que mantienen la célula, ¿no? Los que hacen todo el proceso metabólico, las que mantienen la estructura celular. Entonces, pues básicamente siempre vamos a tener transcritos. O producen proteína o regulan la producción de proteína. O sea, todo el tiempo tiene que estar haciendo ese proceso. Bien. Vamos entonces ahora a hablar de los eucariotas. Lo que acabamos de ver fue procariotas, cerramos telón y abrimos eucariotas, ¿listo? Aquí ya estamos hablando de eucariotas. En este punto, pues ya, ¿qué podemos decir, muchachos? ¿Qué hay de nuevo con esta parte? ¿Qué hay de diferente con relación a los procariotas? Sergio. Profe, aquí sí, que yo quería dar, es más que todo un datito curioso que vi leyendo de la transcripción, y es que hay un tipo de hongos que aparentan ser comestibles pero no lo son, y tienen una toxina que lo que hace es que se une a la ARN polimerasa 2 y básicamente inhibe que se haga el ARN mensajero y los precursores del ARN mensajero. Genial. Y hay otra cosa, eso que acabas de decir es el mecanismo de acción de los antibióticos, ¿sí? Los antibióticos, y lo vamos a ver ahorita ya al final, pero creo que eso se los comenté también en el mensaje, en el video, no me acuerdo, pero eso que tú acabas de mencionar con el hongo, que es bien chévere, también ocurre con los antibióticos. Todos van dirigidos a bloquear ese proceso de transcripción, es sumamente importante, perdón, de traducción. Es de traducción, no transcripción. Lo de los antibióticos es con el proceso de transcripción, por eso no lo vimos con el proceso de traducción, perdón, traducción. Pero chévere lo que me cuentas de los antibióticos, de los hongos, porque entonces es el mecanismo de frenar el proceso de transcripción. Lo que les cuento de los antibióticos es con el mecanismo de traducción, o sea, la producción de proteínas, que eso lo vemos más cuando veamos esa parte de traducción. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, entonces aquí con la ARN polimerasa o con la parte ya de transcripción de eucariotas, vamos a ver entonces que hay unas grandes diferencias. Diferencias en cuanto a que no necesitan un primer. Aquí ya se está trabajando con RNA. La RNA polimerasa es muy procesiva y aquí no necesita un solo factor, se necesitan varios factores de transcripción generales. Entonces son factores generales de la transcripción. En los procariotas estábamos hablando de un solo, un factor sigma que reconoce el promotor. Aquí, ¿qué hacen los factores de transcripción? ¿Cuál es la función de los factores de transcripción? ¿Por qué para hacer transcripción en eucariotas se necesitan factores de transcripción? ¿Reconocen a los promotores? Reconocen los promotores. Entonces, vamos a tener varios factores de transcripción que van a reconocer esos promotores. Entonces, vamos a ver que aquí vamos a tener en los eucariotas diferentes tipos de RNAs polimerasas. RNA polimerasa 1, 2 y 3. ¿De qué va a depender cuál actúa o cuál funciona? Lo que les mencionaba a ustedes es que depende de qué tipo de RNA se vaya a producir. ¿Listo? ¿Qué dudas hay con esa parte, muchachos? ¿Cómo vamos ahí? Estamos bien, listo. Entonces, normalmente, como nosotros aquí estamos hablando de los RNAs que codifican proteína, nosotros normalmente nos vamos a referir y vamos a trabajar todo este tiempo con la RNA polimerasa 2, que son los que van a estar procesando todos los genes que codifican proteínas y algunos RNAs no codificantes. Pero entonces lo que vamos a trabajar ahora es solamente con la RNA polimerasa 2. Por eso, siempre nosotros hablamos del factor de transcripción 2. Si fuera con el 1, con la RNA polimerasa 1 sería factor de transcripción 1. O la 3, pues lo propio. ¿Listo? Muy bien. Yo quisiera escuchar
alguno de ustedes o alguna de ustedes que yo voy a seleccionar por acá, para que por favor nos cuenten qué entendió con el proceso de inicio de la transcripción. Entonces quisiera escuchar por acá a Tatiana. Profe. Hola Tati, ¿cómo estás? Hola, profe. Bien, gracias. Bueno, Pues Tati, el cuéntame. inicio, ya, en cuanto al inicio de la transcripción, pues es como la síntesis de los primeros enlaces nucleotídicos de pues el ARN. Entonces ahí el ARN polimerasa 2 pues permanece en el promotor mientras sintetiza los primeros 9 enlaces. Y esta fase de inicio puede retrasarse precisamente por lo de los intentos abortivos que se pueden hacer en... Tati, un momento, porque es que aquí ya estamos hablando de la parte de eucariotas. Me estás hablando del proceso en procariotas. Ya, permítame entonces. Es que estoy un poquito confundida en esa parte. Dale, no, entonces espérate más bien, vamos a trabajar con otro compañero de pronto que tenga un poquito más de claridad y tú vas aclarando. Y si no te queda claro, vuelves y me preguntas, ahorita me preguntas y yo te aclaro las cosas, ¿listo? Ok, no pasa nada. profe, gracias. Dale, no hay lío. Entonces, vamos por aquí con... A ver, ¿quiénes me han levantado la manito? Es que nadie me ha levantado la manito. Gabriela. Luz Gabriela. Sí, profe. Luz, ¿tú podrías explicarnos un poco cómo entendiste ese proceso de transcripción, de inicio de transcripción en eucariotas? Bueno, pues lo que entendí fue que la ARN polimerasa 2 se queda en el promotor y empieza a sintetizar como algunos de los primeros enlaces. Y pues que este proceso es un poco complicado y que se puede como acabar o abortar muchas veces. Bueno, no, Luz, espérate porque volvemos a lo mismo. Me estás hablando del proceso de transcripción de eucariotas. Bueno, voy a escuchar, Juan, espérate un momentico, voy a escuchar a Laura Melisa. Laura. Hola, profe. Bueno, pues voy a intentar. Pues lo primero que tiene que pasar es llegar un factor de transcripción para que reconozca a la caja tata. Entonces va a llegar el factor de transcripción 2B. Ese factor de transcripción va a tener una proteína de unión, que es la TBP, pues para poder unirse a ese promotor. Espérame. ¿Proteína o qué es esto? ¿Ese TBP de quién es? Ese es del factor de transcripción. Entonces, ¿qué sería eso en cuanto a la proteína? No sé, un dominio, profe. Dominio, muy bien, muy bien. Dominio, listo, continuemos. Más bien. Bueno, entonces después, cuando ya se reconoció al promotor, se va a reclutar otro factor de transcripción que es el 2B. Y este lo que va a hacer es reconocer el promotor proximal. Entonces, cuando lo reconoce, pues se va a ampliar como la región del reconocimiento. Después de que se reconozca ya ese promotor proximal, se va a reclutar a dos factores de transcripción, que es el 2E y el 2H. Entonces, el 2E pues va a regular al TF2H y este va a tener dos funciones. La primera es funcionar como helicasa, entonces va a romper como los puentes de hidrógeno, y la segunda es que va a traer ya otro factor de transcripción que es el 2F, y entonces este ya es el que va a traer a la RNA polimerasa para que ya se realice pues el proceso de polimerización. Adicionalmente también, creo que sí, el factor de transcripción 2H es el que también va a fosforizar el dominio de la RNA polimerasa, que es el dominio CTD, para que pues ya se empiece la transcripción y para también reclutar otras proteínas que pues van a funcionar más adelante. Exactamente. Muy bien, Laura, muchísimas gracias. Entonces, ahí yo creo que ya está claro el proceso.
Aquí yo creo que la confusión más grande es poder diferenciar que tenemos un proceso de transcripción de eucariotas versus un proceso de transcripción de eucariotas. Que cuando hablamos de procariotas es cuando hablamos de esa síntesis abortiva, que es cuando llega el factor sigma, pero esos son procariotas. En eucariotas ya vamos a tener, recordemos aquí que la estructura del gen ya implica un promotor basal, un promotor proximal, un promotor distal. Ya la región que se va a transcribir y el terminador, ¿cierto? En este caso, es importante entonces hablar ya de factores generales de la transcripción y no solamente vamos a hablar de un factor sigma, que es lo que pasa en un procariota. En eucariotas ya tenemos varios factores de transcripción. Y precisamente en este cuadrito yo les estoy dejando esos diferentes factores de transcripción con sus diferentes usos o funciones más bien. Entonces, en este caso, como lo acaba de describir Laura Melisa, pues básicamente aquí el reconocimiento, el inicio de la transcripción ocurre gracias al reconocimiento de ese promotor por el factor de transcripción. Entonces, el factor de transcripción 2D es el que reconoce inicialmente y luego va reclutando otros factores de transcripción. Luego la polimerasa llega, se activa y solamente cuando ella esté fosforilada, que es el momento de la activación de ella, ahí en ese momento es que empieza la transcripción. Y esto es lo que conocemos como el inicio. ¿Sí? Esto es el inicio de la transcripción. ¿Vamos bien hasta ahí? Tati, ¿cómo te fue con esto? ¿Ya lo queda más claro? Sí, profe, es que estaba como enredada con los términos. Ok, no, claro, es que es normal, es normal. Aquí con la transcripción en eucariotas no hay síntesis abortiva. De hecho, una vez la polimerasa se activa, va de una a hacer la transcripción. Okay. ¿Listo? Súper. Bueno, entonces nos avanzamos por acá. Y vamos aquí a hablar ya del proceso de, digamos, elongación. ¿Qué pasa? No entendí eso. ¿Cuál es la diferencia entre la de eucariotas y procariotas? Eucariotas y procariotas, ¿en qué sentido? Específicamente, ¿qué parte me estás preguntando de diferencia? Bueno, pues varias cosas. Pues ahí mira, ahí básicamente la diferencia es grande porque por lo que estamos, eso, dame más especificidad porque creo que ya lo hemos hablado. Especifícame un poquito más. Ah, en el inicio, perfecto, sí, claro. En el inicio, mira, la diferencia grande, voy a ir como pasando las diapositivas para que veamos esas diferencias. La primera diferencia, aquí solamente hay un factor sigma, ¿no? Que es el que reconoce esto, la RNA polimerasa es la que abre la cadena, luego empieza la síntesis abortiva y listo, y después termina sin ningún inconveniente. Pero todo lo hace la RNA polimerasa, por eso se llama como una holoenzima que viene unida con el factor sigma. Eso es una gran diferencia, eso ocurre allá en procariotas, acá en eucariotas no hay un factor sigma, hay factores generales de la transcripción. Reconocen el punto, fíjate que ahí no estamos hablando que ya la polimerasa está reclutada, no. Primero llegan los factores de la transcripción, son varios, fíjate, 1, 2, 3, 4, 5 factores de transcripción antes de que llegue la polimerasa. El TF2F es el último que llega y él es el que trae la polimerasa. Trae la polimerasa, aquí la TF2H lo que hace es activar a la colita pues de la polimerasa, la fosforila, para que haya un cambio conformacional y la polimerasa empiece a trabajar. Es muy diferente. Ese es el inicio, fíjate que el proceso es bastante diferente entre procariotas y eucariotas. ¿Listo? ¿Ahí ya queda claro? Bueno. Listo, súper, súper, súper. Entonces, ahí vemos esa gran diferencia entre procariotas y eucariotas. Como siempre, muchachos, en procariotas el proceso va a ser mucho más sencillo comparado con eucariotas. Viene el otro punto, y es qué pasa en el cómo se madura, cómo se procesa ese transcrito que se está generando. Entonces, arranca la transcripción, pero como les decía a ustedes, pues vamos a tener unas moléculas que se reclutan con esa polimerasa y hace todo el proceso pues de maduración del transcrito. Y entonces aquí yo sí quiero escuchar
A María de los Ángeles no, porque tiene problemas. Luz Gabriela ya nos habló, ¿cierto? Sí, Luz Gabriela ya nos habló. Laura Daniela Arevalo. Hola, profe. Hola, Laura, ¿cómo estás? Laura. Bien, profe. Super, Laura. Ven, cuéntanos cómo es este proceso, qué entendiste de lo que estudiaste, de lo que preparaste para esta clase, cómo entendiste este proceso ya de maduración y determinación del proceso de transcripción. ¿Cómo fue, cómo lo Pues entiendes? la verdad, o sea, no me quedó muy claro lo que entendí es que, o sea, la cadena molde ahí lo que iba a hacer era usarse como plantilla y la ARN polimerasa, pues lo iba a transcribir, pero profe, la verdad no entiendo eso casi. Pero viste los videos, o sea, ¿qué pusiste en el taller? Eso, profe. Pero Laura, o sea, ¿viste los videos? Esta parte no. Ok. Listo, entonces vamos por acá con Camilo Andrés. Camilo. No está. Listo, voy por acá con Marisol Pozo. Yo, profe. Hola, Pues, Marisol. la verdad, ahorita que estaba hablando mis compañeros también me di cuenta que quedé confundida con unas partecitas. O sea, los primeros videos los entendí más claramente. Ya en esta parte sí estoy como confundida. ¿Y en qué parte te confundes? ¿Qué entendiste y qué parte es la que te genera como esa confusión? Pues, por lo mismo, la última parte del taller no la terminé por eso. O sea, me vi los primeros videos y ya esta parte sí ya quedé. Sí, es que esto es difícil. Pues por lo menos para mí yo me confundo, entonces por eso me hace falta como Pero esa parte de la clase. ¿viste los videos? Sí, señora. Bueno, yo los voy a invitar a que hagamos un proceso más consciente de avance. Yo sé que no es fácil el tema, pero creo que han tenido todo el material. O sea, tienen una lectura que es un poco sencilla, muy sencilla, para los textos que hay ahora de biología molecular. Y adicionalmente tienen los videos muy explicados. O sea, realmente lo que yo les estoy dando acá en clase es lo que está en el video. Entonces yo los invito y las invito a que los vean porque si yo veo que la dinámica sigue así, entonces pues yo voy a dar la clase como por vista con los videos y vamos a hacer talleres más bien aquí de aplicación de conceptos. Porque si no llegan preparados a la clase, esto va a ser mucho más enredado para ustedes. Entonces, claro, estos son temas muy específicos y ustedes tienen que acostumbrarse a temas específicos porque ustedes sí que entran a especificar en temas más adelante. Y esto, en teoría, es general para ustedes. Esto ya luego ustedes lo empiezan a especificar en genética, por ejemplo, que es lo que tienen inmediatamente aquí en este mismo semestre. Y luego ya cuando empiecen a ver inmunología, todo esto lo van a tener que trabajar allí. ¿Listo? Entonces, mi recomendación es, vean los videos completos, lleguen con dudas para que podamos trabajar, pero no podemos como llegar así, como a ver qué podemos pescar en clase, porque se van a enredar un poco más, porque tienen que tener conceptos básicos para poder llegar acá a la clase y yo poderles organizar conceptos y aclarar confusiones que tengan. ¿Listo? Voy a escuchar por aquí a Paula. Juan, ya voy contigo. Voy a escuchar a Paula y voy contigo, Juan. Paula. Sí, bueno, yo lo que entendí de esa parte es que nosotros, pues, para terminar, queremos, pues, proteger ese ARN y para hacerlo, como usted lo decía en el video, al inicio se pone una capucha, decía usted, creo, caperuza de 7-metilguanosina, si no estoy mal, y esa se la pone, pues, para evitar que se pierda esa información. Y además de eso,
polimerasa llega a poner muchas As, para lo mismo, para proteger esa información que es muy valiosa y no queremos que se pierda. Eso fue lo que entendí. Muy bien, listo, de manera general es eso. Muchísimas gracias, Paula. Juan. Sí, profe. Bueno, no, pues empezando desde la elongación, pues según entendí, primero el factor de transcripción 2H lo que hace es como una actividad helicasa, que es como el primer punto en donde se rompen los puentes de hidrógeno y comienza la transcripción. Ya en ese punto, luego el factor de transcripción 2H se libera, pero antes de liberarse, él tiene una actividad quinasa, en este caso fosforila el dominio CTD de la ARN polimerasa, y a partir de ahí pues se produce la elongación, que se produce pues igual que se producía en la DNA polimerasa, en la que se van añadiendo nucleótidos y formando enlaces fosfodiéster pues covalentes entre el carbono 3' hidroxilo, o sea, sí, uno preexistente, y añadiendo nuevos, formando pues ese enlace fosfodiéster. Y en la terminación, pues finalmente se libera, digamos, ese RNA. Entonces, como lo mencionaba pues la compañera, ocurre primero que en el extremo 5', pues se añade lo que ella menciona, un capuchón, que es de 7-metilguanosina. Y en el extremo 3' se añade es un proceso que se conoce como poliadenilación. En este caso lo que se añaden son como una cadena de adeninas, y esa cadena pues se conoce como poli-A, o la cola poli-A. Se añade eso y finalmente llega otra enzima que en este caso se llama el empalmosoma, y ese empalmosoma pues con unas subunidades que tiene que se llaman las pequeñas ribonucleoproteínas nucleares, pues valga la redundancia, pues así se llaman. Entonces lo que van a hacer es coger como ambos extremos de dos exones que están separados por un intrón, van a arrastrar como ese intrón y lo van a separar de ambos exones, y terminan uniendo pues un exón A con un exón B que estaban separados por un intrón. Listo. Muy bien, muchas gracias, Juan Martín. Vamos, por favor, con Sergio, que por acá nos estaba hablando Sergio. Pero no sé si ya lo han dicho porque se me contó un momentico, pero es que a mí me sirvió entenderlo viéndolo como si fuera esa replicación del ADN, porque se parece bastante. Entonces lo que es distinto, pues obviamente el cambio de las bases nitrogenadas, es que pues antes con la replicación, la cadena, la molde y la nueva quedaban unidas, y en cambio acá se rompen esos puentes de los de hidrógeno, pues sí, porque como ya sabemos, todo el molde se vuelve a reutilizar y el ARN escapa solo. Listo. Muy bien, muchísimas gracias, Sergio. Sí, en sentido general es como lo han mencionado. Aquí básicamente sí necesito que tengan un poco más de detalle en ese aspecto. Voy a incluir los detalles que se han escapado un poquito, pero está bien. En general, lo que está ocurriendo acá es que una vez que arranca la síntesis de la RNA polimerasa, esta parte sí es corte de empalme, ya voy para allá, que es la última partecita que tenemos que incluir acá para finalizar la parte de la transcripción o el proceso de transcripción. Pero entonces a lo que voy es que en este punto, cuando hablamos de la transcripción, pues tenemos que hablar que ya hay un punto de finalización. Entonces, lo primero es recordar que cuando la polimerasa ya está activa, cuando la CTD, la colita CTD de la polimerasa está fosforilada, pues lo que va a pasar es que inmediatamente se van a reclutar todas las proteínas que van a hacer el proceso de maduración de ese RNA mensajero. En ese caso, la caperuza, que es una guanina invertida, es una 7-metilguanosina, porque tiene un metilo también ahí, un grupo metil incluido. Entonces se adiciona al extremo 5', o sea, sería a esta parte de acá, esto sería lo que estaría ocurriendo en ese punto, y ahí en ese momento pues continúa la síntesis. De manera paralela aquí se va haciendo el proceso de corte y empalme, que es el que vamos a ver en un momento, que pues no lo puedo contar acá porque ya es como que muy
me corta el discurso, digámoslo así. Pero entonces aquí a medida que va haciéndose esta elongación, se va haciendo también el proceso de corte y empalme, y luego llega el proceso de la terminación. La terminación, como lo habíamos dicho iniciando, la transcripción es un proceso que es selectivo, tiene un punto de inicio y un punto de terminación. El punto de inicio, promotor, punto de terminación, secuencia AAUAAA. Esta secuencia es reconocida, esa secuencia está en el RNA que se está transcribiendo. Una vez se transcribe esa región, entonces esto es reconocido por unas proteínas específicas. Primero llega una proteína que es la CPSF, que es una proteína que reconoce esa secuencia de terminación. Y dice, mire, aquí ya hay que parar. Llega la CSTF y ella es la que hace y estimula el corte de la cadena de ADN. Es decir, que hasta acá llega el proceso de transcripción, ahí se corta y se libera. Se libera la cadena de ARN y ahí es donde viene lo que nos ha venido contando Juan Martín, donde hay que poner ya la poliA polimerasa llega, y por eso es poliA polimerasa, porque va a poner adeninas, solamente adeninas. Entonces adiciona las adeninas y ahí ya hay alrededor de 200 adeninas que se incluyen, y esa es la última partecita, la última colita de ese RNA. Gabriela. Gabriela. Ok. Entonces ahí ya, Catalina. Profe, yo tengo una pregunta. Lo que vamos a ver ahorita, que es lo de corte y empalme, es lo que se refiere y que ocurre paralelo a la elongación, es lo que se refiere a la maduración del ARN. Claro, exacto. Cuando hablamos de la maduración es el procesamiento posttranscripcional, la adición de la guanosina, la adición de la cola poliA y el proceso de corte y empalme. Eso es maduración. Vale, gracias. Listo. O procesamiento posttranscripcional. Entonces, ahí en ese momento, cuando nosotros hablamos ya pues del proceso de transcripción, pues digamos que esto es lo que va a ocurrir. No, la poliA adiciona después de que la poliA polimerasa, fíjense acá, llega tenemos la secuencia de terminación, llega la proteína que reconoce corta, y luego llega la poliA polimerasa a poder adicionar las adeninas. ¿Listo? Primero hay que cortar para poder extender, porque si no, pues físicamente no podría ser. ¿Listo? No podrían seguir poniendo adeninas acá. Bien. Es importante, muchachos, tener en cuenta que todo este proceso de transcripción es un proceso donde están trabajando muchas proteínas. Hay un complejo proteico que está trabajando acá. Aquí básicamente tenemos la caja TATA, tenemos pues el punto ya del ORF o el punto que se va a transcribir, y este es el promotor distal, el promotor que está lejos. Aquí son todos los complejos de proteínas que se están teniendo en cuenta en el proceso de la transcripción. Y es entender que la transcripción entonces que el gen es todo esto, es toda esta secuencia con todas esas proteínas que tenemos identificando primero los promotores y ayudando a la regulación. Esto que ustedes ven acá es el promotor distal. Y ese promotor distal puede frenar la transcripción o promover más la transcripción. Y esto está muy lejos del punto de inicio de la transcripción. ¿Listo? Recordemos también que hay complejos que remodelan la cromatina, complejos de proteínas que están quitando. Acuérdense que estamos hablando que esto es un proceso que está en el ADN. Entonces ahí tenemos unos complejos de proteínas que constantemente lo que están haciendo es quitando, remodelando la cromatina, despolimerizando la cromatina, llevándola al nucleosoma para que puedan ser reconocidas esas regiones en el ADN. ¿Listo? Esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, ¿qué pasa? Sí, la secuencia de terminación es AAUAAA y eso está en el RNA que se acaba de transcribir. Bien. Les decía que a lo largo del proceso de elongación, cuando se hace el proceso de elongación, hay un proceso de corte y empalme. Ese proceso de corte y empalme ocurre para poder hacer el corte de los intrones y poder unir los exones. ¿Listo? Es lo que va a ocurrir en ese proceso. Pero este es un proceso bien interesante porque tiene secuencias que son reconocidas, digamos que son conservadas para poder que los elementos o las proteínas o las ribonucleoproteínas que están reconociendo esos puntos de corte, pues puedan reconocer las regiones adecuadamente. Entonces, hay
digamos, nucleótidos que se conservan, que son sobre todo los que están en rojo, y digamos que los que están en letras son secuencias que pueden variar un poco, pero que siempre van a tener algo de conservación. En ese sentido, entonces vamos a hablar del proceso de corte y empalme. Entonces, hay unos puntos específicos de reconocimiento que vamos a tener en la secuencia, en el RNA, una vez ya se ha transcrito. Esto ya ocurre en el RNA, no en el ADN. Acuérdense que ya el transcrito ocurrió, ya se procesó, se está procesando. Entonces, aquí viene un complejo de ribonucleoproteínas pequeñas nucleares, que son las snRNP. Esas ribonucleoproteínas son todo ese conjunto de U1 a U6. Esas son las proteínas que van a reconocer acá. Entonces, lo que está pasando aquí es que la U1 llega y reconoce el punto de interacción entre el exón 1 y el intrón. ¿Sí? Entonces, reconoce el extremo 3' del exón, extremo 5' del intrón. Lo reconoce, luego a partir de acá llega U1 es la ribonucleoproteína pequeña nuclear. ¿Listo? La ribonucleoproteína pequeña nuclear, entonces reconoce aquí, reconoce en este punto, en el primer punto de corte, y luego va a reconocer, luego va a llegar una proteína que es la BBP. Esta proteína es la proteína que reconoce como el punto de ramificación. Y ese punto de ramificación está marcado por una adenina. Todos los intrones tienen una adenina de ramificación, todos, para poder reconocerlos y sacarlos, ¿no? Entonces, la proteína de unión a ese punto de ramificación, que es la BBP, reconoce y sirve para reclutar aquí un adaptador de la U2. La U2 es un factor como de reconocimiento previo para que llegue después la ribonucleoproteína U2. Cuando llega U2, reconoce esa adenina de ramificación, y aquí, cuando eso ocurre, aquí va a haber un proceso de interacción entre la U1 y la U2. La U2 lo que hace es reconocer, hacer un ataque nucleofílico entre estos dos puntos, rompiendo el enlace que hay entre el intrón y el exón. Rompe ese enlace y lo que hace es que se haga el enlace entre el punto de ramificación y el intrón. En este caso, lo que tenemos acá, entonces lo que ocurre es que esta adenina de ramificación pues hace que se forme como este bucle con el intrón y el hidroxilo queda libre acá. Entonces luego va a venir este hidroxilo que quedaba libre y hace el ataque nucleofílico en este punto. Cuando hace el ataque nucleofílico, ¿qué va a pasar? Pues se libera el intrón completico. Se libera y lo que va a suceder es que ya luego viene el complejo de unión de exones y empieza a unir el exón 1 con el exón 2. Ese es el proceso de corte y empalme. Es un proceso mediado por ribonucleoproteínas pequeñas nucleares. Es importante. Sí, claro, exones e intrones son regiones del ADN. En este caso ya son transcritos, entonces del ARN. La cola polía está en el extremo 3'. Sí, en el extremo 3', claro. Dale, Tengo José. una pregunta. Dime. Esa adenina, pues la adenina de ramificación, pues en la cadena, ¿no hay más adeninas? ¿O solamente Claro. esta es? No, hay más. Lo que pasa es que pueden haber más, pero esa es una que está en una posición particular, específica, ya está conservada esa región. Y siempre vamos a tener esa adenina de ramificación. Sí, es un punto específico dentro del intrón. Ok, pero entonces se clasifica también o se caracteriza por los nucleótidos que tiene pues a los lados. Claro, fíjate acá. Ah, listo. Exacto. Entonces, pueden haber más adeninas, pero esa adenina va a tener unos nucleótidos que pueden cambiar, 2, 3 nucleótidos que pueden estar aquí ubicados. Estos son, digamos, letras que me dicen, mire, aquí puede haber una timina, citosina, por ejemplo. Aquí una adenina o una guanina, ¿sí? Que me dan como esas indicaciones cuando uno empieza a ver esos nucleótidos denominados con letras. ¿Listo? Ok, perfecto. Gracias. Listo. Emanuel.
Profe, tenía una pregunta y pues es respecto en sí al proceso de transcripción. Y es que si en este proceso también existe un mecanismo de, como de reparación, como lo vimos en la replicación, por ejemplo, con la DNA polimerasa cumpliendo la función ay, se me olvidó, nucleasa, creo. Así es, ¿cierto? Entonces, digamos, si por ejemplo la RNA polimerasa, o sea, existe la posibilidad de que la RNA polimerasa anese un ribonucleótido que no es, y entonces, o sea, ¿hay un mecanismo de reparación detrás de esto o eso no sucede? O sea, esa asociación que estás haciendo es muy buena y básicamente aquí en esta parte no hay mecanismos de reparación como lo veíamos para la ADN polimerasa. Aquí sí pueden ocurrir errores más fácilmente y ahí se podría tener un error, digamos, en el gen que se vaya a producir, en la proteína que se vaya a producir, pero que fácilmente puede ser reparado en los momentos donde se haga la traducción, o si la proteína realmente no es funcional, pero fue un error solamente de transcripción, eso no va a ser tan representativo porque no se va a producir un solo mensaje, se producen muchos mensajes para la misma región. Entonces, el error lo puede cometer una sola vez y ya eso pasa. Si la proteína no sirvió, pues no sirvió, ya chao. Pero si se comete un error en el ADN, la cosa ya es más grave porque es que esa información se perpetúa. El RNA mensajero no. Entonces, sí, ese punto que tú mencionas es muy importante porque sí pueden haber errores y ahí es más difícil corregirlos así rápidamente. Pero también el impacto del error, pues no es tan alto por lo que te digo. Si el error es de simplemente que la RNA polimerasa metió la pata, ¿sí? Que puso un nucleótido que no era. Digamos que eso puede alterar. Pero adicionalmente, cuando hablamos de la traducción, vamos a ver que el código genético es un poco degenerado. Entonces, el código genético nos va a permitir que hayan ese tipo de errores en algunos casos y él va a hacer de cuenta que no pasa nada. Vamos a verlo más adelante. Entonces, digamos que ahí no hay una forma de corregir el error. Cuando el error es de la polimerasa, pues no va a tener un impacto muy grande, pero si ya es un error como constante, ahí sí, eso sí puede alterar. Qué buena pregunta. Muchas gracias, Emanuel. Vale, pues. Emanuel, tu apellido es... Rodas. Rodas. Esa pregunta que me hicieron ahí con el comentario, no entendí. ¿Cómo así que se van rodando? No entendí. ¿Me explicas un poco más la pregunta, porfa, para podértela responder? Listo, entonces, ahí llegamos, muchachos, entonces al punto de, bueno, vamos a pasar esta parte. Llegamos al punto del corte y empalme, que ya es el punto final, de procesamiento. Como les decía ahora, normalmente cuando se hace la transcripción, las U se van pegadas al intrón desprendido. Sí, se quedan ahí unidas y ya luego se desprenden y liberan el intrón. Sí. Cuando estamos hablando de estos RNAs, de estos procesos de transcripción, es importante tener en cuenta que el proceso de maduración o de procesamiento post-transcripcional es un mecanismo, un proceso que se va a dar de manera paralela con el RNA, con la elongación del RNA mensajero. Acuérdense entonces que cuando la RNA polimerasa empieza a transcribir, recluta todas las enzimas, todas las proteínas para que vaya haciendo el procesamiento post-transcripcional de ese RNA. Entonces va poniendo la caperuza, empieza a hacer corte y empalme y pone luego la cola polía al final, en el extremo 3', como lo hemos hablado hasta ahora. Aquí viene un punto bien importante que se los mencionaba a ustedes cuando hablábamos del concepto de monocistrón y policistrón. Estrictamente hablando, la cadena de ADN o el ADN va a tener la información, o un gen, más bien, va a tener la información para producir una sola proteína, ¿sí? Y eso es un monocistrón. Pero el problema es que cuando se hace un corte y empalme alternativo de exones, se pueden producir varias proteínas a partir de la misma información genética. Entonces eso se llama corte y empalme alternativo o splicing alternativo en inglés. Entonces básicamente lo que nosotros vamos a ver es que los intrones pues se van a cortar y los exones se pueden unir de diferentes maneras.
Entonces, en orden, que va a tener una proteína, o en desorden, que va a tener otra proteína, o le van a quitar un exón, que va a producir otra proteína. Cada proteína que se produzca a partir de este proceso se llama isoforma. Esas isoformas, entonces, pues aquí yo les podría recordar a ustedes las isoformas del receptor de la proteína GPCR, que las hablamos en las clases de biología celular, como un receptor que tenía varios grupos de proteínas y tenía isoformas que le ayudaban a especificar la señalización. Entonces, el proceso de corte y empalme hace que a partir de la misma secuencia, la misma región genética, se pueda producir diferentes proteínas a pesar de que el mensaje va codificado para que se produzca una sola proteína. ¿Listo? Entonces, ahí cambia un poco, digamos, el concepto un gen, una proteína, porque con el corte de empalme alternativo se pueden producir más proteínas a partir de una misma región génica, o a partir de un mismo gen. Juan Martín. Profe, una pregunta. En el proceso de corte y empalme alternativo, lo que se hace, es decir, lo que se conserva siempre son exones, pero intercalados de forma diferente, pero los intrones igual en todo caso se eliminan. Sí, generalmente, sí, lo que tiene que suceder es que el intrón tiene que salir de la secuencia. Van a ver ustedes en genética que hay algunas enfermedades que se asocian con el no corte de un intrón. Si el intrón no se corta, puede que muchas veces se esté produciendo una proteína truncada, una proteína mal plegada, una proteína no funcional y eso genera enfermedades. Entonces, normalmente lo que ocurre es que tiene que haber un corte del intrón completamente. Listo, profe, gracias. Listo. Ok. Entonces, vamos a mirar aquí la estructura entonces como para complementar esa parte del RNA en eucariotas. Entonces, vamos a ver que en eucariotas, entonces al finalizar todo ese proceso, un RNA normal, mensajero en este caso, va a tener la caperuza en el extremo 5', va a seguir una región no traducida que se conoce como UTR, una región codificante, que es la región ya de exones, ya aquí no deben haber intrones, y una UTR3' luego de la cola poliA. Estas dos regiones son importantísimas para el proceso de traducción. ¿Listo? Entonces, esta es la estructura completa de un RNA mensajero eucariota. Vamos a recordar que esta es una gran diferencia con las RNAs mensajeros procariotas, porque en los procariotas, recordemos, no hay procesamiento post-transcripcional. Tal cual como se transcribe, así mismo va y se traduce. Como ustedes lo decían ahora, un operón es como un exón, pues en eucariotas. Es el conjunto de exones en eucariotas. ¿Listo? Entonces, más o menos esto es lo que vemos en ese proceso de procesamiento del RNA. Entonces, vemos, ya como para hacer como unos recorderis finales, vemos estos procesos, aquí está el ADN, aquí los factores, digamos, los factores de transcripción ya reconocieron, ya llegaron, la RNA polimerasa está aquí elongando, y si ustedes se fijan, esta es la colita de la polimerasa fosforilada, y vamos a tener acá entonces ya la elongación, o sea, el RNA elongado con los diferentes proteínas haciendo el corte y empalme y adicionando pues las caperuzas, haciendo el corte y empalme, luego van a reconocer esta terminación y aquí ya viene la cola polía. Ese es como un resumen completo de lo que ocurre en el proceso de transcripción. Entonces aquí entremos por favor a Menti.
Listo. Vamos entonces a avanzar. Entonces, elija la opción que describe adecuadamente la organización de un RNA mensajero eucariota maduro. Listo. Entonces, vamos a tener acá, tenemos varias diferencias, pero la mayoría nos fuimos por acá. Muy bien. Correcto, caperuza, UTR, ORF, UTR3', cola poli-A. Lo acabamos de ver. Acabamos de ver que tenemos siempre que tener la caperuza. Recuerden que después de eso viene la UTR5', luego el ORF, que sería el marco de lectura abierto de los exones, la UTR3' y la cola poli-A. ¿Listo? En este caso, aquí, cuando ustedes marcan esta, que digamos hubo un buen número de personas que marcaron el 10, esta opción, esta es caperuza, UTR, vamos bien, intronexón, pues ya aquí debió haber habido un proceso de corte y empalme, ¿sí? Entonces, por eso les digo un RNA mensajero eucariota maduro, ¿listo? Si ya está maduro, no debe tener intrones. UTR3' y cola poli-A. Entonces, esto es parcialmente bueno, que pues me parece bien que otro buen grupo de personas hayan marcado esta. Lo que sí es que esta sí definitivamente no podríamos tenerlas en cuenta porque aquí, por ejemplo, no tendríamos una caperuza, pues aquí tendríamos intrón y exón y teníamos la cola poli-A. En este caso, pues lógicamente el error está desde por acá, donde hay una UTR3', en lugar pues de la cadena, la UTR5', ¿sí? Entonces, ahí vamos haciendo como un recorderis. Vamos entonces a terminar esta parte, vamos a ir terminando este tema con la parte de sintetizar y hacer ese comparativo nuevamente entre el transcrito de un procariota y el transcrito de un eucariota. Entonces, recordemos entonces que los genes procariotas son operones, son unidades funcionales que tienen la información o tienen diferentes genes para producir diferentes proteínas. Entonces, un gen produce diferentes proteínas asociadas a una función metabólica específica. En eucariotas tenemos un gen, una proteína. Sin embargo, cuando hay splicing alternativo, corte y empalme, se produce a partir de esta misma secuencia diferentes proteínas, pero eso es como resultado de un proceso post-transcripcional, ¿sí? Un proceso después de la transcripción, no durante la transcripción, ¿listo? Adicionalmente, recordemos que acá, entonces, en procariotas no hay caperuza, no hay cola poli-A, esto facilita va para citoplasma ser traducido. En eucariotas la cosa cambia porque tenemos que tener una caperuza, una cola poli-A y un procesamiento de intrones y exones, ¿listo? Eliminar esa parte. Es como un cambio que tenemos. Nuevamente, este es otro punto bien importante para recordar, y es que en eucariotas hay una gran diferencia que la constituye, es ese núcleo, esa membrana nuclear que tenemos, que implica que se tenga que transportar ese mensaje que se acaba de producir en el núcleo, sacarlo a la célula, al citoplasma celular, a través del poro nuclear. Recordemos que la membrana del poro nuclear o más bien el poro nuclear por el cual va a tener que pasar ese RNA mensajero es altamente selectivo, que entonces vamos a tener que tener proteínas que reconocen la caperuza, que reconocen la cola poli-A y que van a ser fundamentales para poder permitir que el RNA mensajero salga. Hay un sistema de reconocimiento de esos mensajes, de la maduración de ese mensaje, de la calidad de ese mensaje. Hay todo un sistema que reconoce que ese mensaje de verdad ya haya tenido una caperuza, que tenga un intrón, que haya sacado de los intrones ya, tenga solo exones y la cola poli-A. Esos son los RNA mensajeros que salen del núcleo. Los mensajes
que no están bien procesados son reconocidos y son degradados inmediatamente acá. Entonces, ellos tienen que seguir un control de calidad. En algunas ocasiones, estos intrones pueden fugarse por allí, pueden camuflarse y salir esos mensajes con esos intrones o con esos mensajes mal madurados. Entonces, aquí hay un control de calidad muy fuerte constituido o dado principalmente por el transporte a través del núcleo o de la membrana nuclear, ¿listo? A través del poro nuclear. Entonces, ahí hay un filtro grande. En procariotas, pues esto no pasa. En procariotas simplemente se transcribe y se traduce sin ningún control, pues más allá que pueda impedir el paso. Muy bien. Acá pues les dejo la bibliografía utilizada para esta clase. Tienen esa información disponible. Recuerden que esta información, estos libros los pueden consultar desde la biblioteca. Ya les he dado algunas indicaciones de dónde pueden conseguir este libro. CAR pues es el libro que hemos venido trabajando desde el año pasado. Entonces está a disposición de ustedes. Adicionalmente pues el libro que les dejé guía de lectura, que es el libro de Salazar y Montes, un libro en español muy sencillo de leer, mucho más concreto, que les sirve para guiarse para este tema, adicional a los videos que ya les había grabado previos a esta clase. Entonces, finalmente quiero consultar si tienen dudas para avanzar a dar respuesta a esas dudas, y si no, pues dudas, comentarios, y si no, pues damos por finalizada la clase. Catalina. Profe, una pregunta. En el proceso de corte y empalme alternativo, ¿eso podría relacionarse, por ejemplo, el hecho de que se creen diferentes proteínas con procesos de evolución? Sí, claro, tiene mucho que ver con esos procesos. Sí, de hecho, el explicar o el entender el por qué tenemos un número muy bajo de genes, entre comillas, pero un gran número de proteínas está explicado desde ese punto de vista, desde el splicing alternativo, que está dando una variabilidad muy grande de proteínas en ese proceso de pegar exones de forma diferente. Y eso sí claramente da una ventaja, digamos, adaptativa en muchos casos a nivel evolutivo. Gracias. Listo, Cata. Bueno, ¿qué otras dudas hay? Bien, entonces pues yo los invito y las invito a que hagamos un proceso de repaso de toda esta información. Recordemos que la clase pasada o este tema está ya desde hace una semana y pedacito que hemos venido trabajando en esto. Esta semana nos enfocamos solo en transcripción, no trabajamos nada de traducción. La invitación es a que vuelvan a revisar la información, a que vuelvan a leer, porque realmente tienen a disposición de ustedes pues mucho material para poder trabajar y resolver dudas. Y este espacio que sea mucho más aprovechado para que ustedes puedan resolver dudas puntuales que se generen y reconocer también las dudas que tengan, ¿sí? Entonces, los invito y las invito a que pues le prestemos atención a esa parte. Quienes no han visto los videos, quienes no han hecho el taller, quienes no han leído, recomendación, háganlo. No esperen a que el tema se avance más porque este tema no es sencillo. Este tema tiene mucha información, es muy específico y si ustedes desde ya no empiezan a trabajar y no aprovechan los espacios, pues se van a ver muy alcanzados al final. Les recuerdo, toda esta información es la que ustedes necesitan tener clara para tener un buen proyecto final. Entonces, y poder aplicar esta información en solucionar problemas realmente, porque si ustedes no tienen claro esto, pues no pueden realmente pensar que van a poder solucionar un problema con temas que no tienen todavía, con los que no tienen claridad conceptual. Y eso finalmente es la evaluación de este curso que constituye el 30% de su nota final. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta esto, recuerden que solamente tenemos un parcial, el resto es el proyecto final. Y de qué tanto ustedes puedan aplicar conceptos y puedan solucionar problemas con esto que estamos viendo en clase, pues depende de su nota, ¿sí? Entonces, les sugiero que se pongan las pilas y que si tienen dudas, pues aprovechen el espacio para poder avanzar. ¿Listo? Recuerden que también tenemos otro canal de comunicación, que es el WhatsApp,
me pueden escribir, me pueden consultar, por ahí estaré atenta a sus dudas en el grupo, ¿no? En el chat grupal. Entonces, bueno, si no hay más comentarios adicionales o preguntas, entonces les deseo muy buen resto de tarde, les deseo buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Les estaré mandando la consigna el sábado a más tardar para que puedan hacer su proceso de preparación de la clase. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Gracias, profe. Listo. Gracias, profe. Muchas gracias, Chao, profe. chao, que Muchas estén muy gracias.